Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más que nos permite estar y adorarle, congregarnos y estar también bajo su palabra. En esta mañana vamos a dar continuidad al estudio que venimos desarrollando sobre las cartas de Juan, de Pedro y Judas. Así que les invito, si son tan amables, que puedan abrir en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Abran sus Biblias en segunda Pedro, el capítulo 3. No hay nada más hermoso cuando uno está esperando a alguien que la ilusión de que llegue. Estamos realmente sensibles familiarmente con respecto al tema, porque después de 3 años volveremos a ver a nuestros hijos. Y meditaba mucho en relación a lo que uno experimenta cuando hay un retorno. Y saben, lo que verdaderamente trae gozo y felicidad es el contacto y el encuentro con la persona. Las circunstancias externas no son tan importantes, pero hay algo que verdaderamente provoca esa ilusión. Es el vínculo con la persona. Y en esta mañana vamos a hablar de una espera y de la manera en la que hay que vivir esa espera. Y es la espera del retorno del Señor. Y lo maravilloso en la espera del retorno del Señor es el vínculo con su señorío. Lo más maravilloso en la espera del Señor es el vínculo con su señorío. Van a ocurrir muchas cosas cuando el Señor regrese, pero nuestro foco en la esperanza de su retorno es el vínculo con Él. Es el Señor. Yo les invito que leamos en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esos burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vamos a leer hasta aquí nomás y vamos a abarcar hasta el versículo 14 en la gracia del Señor. Bien, mis amados, entramos en el capítulo 3 de la segunda carta y el apóstol Pedro está en este párrafo dirigiéndose directamente a la iglesia y les está justamente aportando los datos de que el Señor verdaderamente retorna y que ellos no deben dejarse desilusionar por los burladores. La palabra del Señor habla que claramente habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, sus concupiscencias. Estos burladores son aquellos que dicen: pero ¿y a dónde está el Señor que iba a retornar? La verdad que desde que el mundo es mundo, todas las cosas siguen igual, como hasta ahora. Entonces, ¿a dónde está la verdad de que el Cristo que ustedes predican va a volver, si nunca vuelve? En realidad, más que una presentación de una duda de ellos, la misma palabra revela que la intencionalidad era la burla de Cristo. Decía recién que cuando estamos expectantes a la llegada de alguien, lo más maravilloso es el vínculo con el ser que recibimos. Y contaba que en nuestro caso son nuestros hijos. Hay un vínculo muy profundo. Son los seres que surgieron de ese matrimonio, los que estuvieron tanto tiempo en nuestra casa, sobre los cuales se ha invertido el esfuerzo de la vida con la ilusión de que amen a Cristo, con la ilusión de que sirvan a Cristo, y todo el esfuerzo familiar ha sido enfocado en las personas que llegan. De la misma manera, la relación con Cristo es lo que establece cuánto esperas o no al Señor. Y si no, piensa en esto. ¿Gastarías de tu tiempo y de tu esfuerzo esperando a alguien que no te interesa recibir? El apóstol Pedro está profundamente apuntando a que estas personas se burlan del retorno de Cristo porque no tienen vínculo con Cristo. Y es lo que coincide con lo que viene enseñando anteriormente, que estos
desprecian su señorío. Estos burladores desprecian su señorío. Entonces el vínculo con Cristo es inexistente. Por lo tanto, lo único que les queda decir de su segunda venida es que es una mentira y mofarse de ella como una burla. Frente a esta realidad, Pedro está apuntalando a la iglesia con la verdad de que Cristo vuelve. Pero él se dedica a destruir el argumento de estos burladores, porque el argumento de los burladores es: todas las cosas permanecen como están, lo acabamos de leer, desde los tiempos de los padres, desde la antigüedad. Pero ellos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que por la palabra del Señor fueron constituidos los cielos y la tierra que se ven, y por la misma palabra los cielos y la tierra que se ven van a dejar de existir. Lo que está haciendo Pedro es decir, ¿se dan cuenta ustedes que no tienen vínculo con Cristo? Porque en realidad lo que Pedro hace para destruir el argumento es mostrar el secreto de la creación. La creación depende de Cristo. Y el fin de esta creación y el inicio de cielos nuevos y de tierras nuevas también depende de Cristo. ¿Qué hace Pedro? Les destruye el argumento mentiroso, mostrándoles que no tienen vínculo con el Creador y no tienen vínculo con el justo juez que ha de venir. Por eso se burlan. Sea amable y busque Juan capítulo 1, por favor. Teniendo en mente la lectura del párrafo que acabamos de leer, en donde Pedro menciona que los burladores ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y que los cielos y la tierra que se ven por la palabra de Dios están reservados para ser destruidos por el fuego. Teniendo en mente este concepto, que es la destrucción que Pedro hace de los argumentos de estos engañadores, lea usted conmigo San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Puntualmente y en un resumen de este texto tan profundo, la palabra está diciendo que Cristo es la palabra dinámica, activa, todopoderosa de Dios, y que Él es Dios. Este era en el principio con Dios. Esto quiere decir que Cristo desde el principio estuvo dirigido a satisfacer la voluntad de ese plan del Padre. Cristo es el Verbo de Dios. Cristo es Dios activo creando. Y es lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo en el Evangelio de Juan que Cristo es Dios y que el mundo fue hecho por Cristo. Cuando la Escritura dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, está diciendo literalmente eso. No hay forma de hacerle decir a la Biblia otra cosa. Cristo es la palabra creadora de Dios. Él es el Verbo. Y si usted me va siguiendo, el apóstol Pedro derrumba el argumento de los burladores, mostrándoles que ellos se burlan porque no tienen vínculo con Cristo. Niegan su señorío. Si es tan amable, vaya a Hebreos capítulo 1. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay una preposición aquí en el griego, koiné, cuando dice y por quien asimismo hizo el universo, es a través de quien, es
la palabra creadora de Dios, la que hizo que este mundo exista. Es Cristo el creador. Si es tan amable, siga en el mismo libro y vaya a Hebreos capítulo 11. El versículo 3. Y dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y aquí el escritor a los Hebreos conecta el día del capítulo 1 con la realidad de lo que está diciendo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo destruye el argumento Pedro? Simplemente mostrando que Cristo es el Señor de la creación. Él es el Señor de la creación. Y Él les está diciendo justamente: ustedes no entienden que es el Señor de lo creado y que todo está en sus manos, y que así como Él, siendo Dios Hijo, Verbo de Dios, tiene en sus manos crear el universo, asimismo Él, con su poder, destruirá el universo creado y creará cielos nuevos y tierras nuevas. En una palabra, Pedro les está diciendo a la iglesia: sigan aferrados a Cristo. Él es el Señor de lo que existe. No se dejen llevar por la burla y la mentira de los falsos maestros gnósticos. Y es por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un sermón que se titula: Vivamos como hijos del Rey hasta que Él vuelva. Vivamos como hijos del Rey hasta que Él vuelva. Este sermón contiene 3 puntos que son principales. El Señor está siendo paciente para edificar su reino. El punto número 2, el Señor está preparado para volver y purificar su reino. El punto número 3, el Señor nos desafía a vivir hoy como herederos de su reino. Pedro está hablando de que no tienen vínculo con el Rey, no tienen vínculo con el Señor. Por eso se mofan de su segunda venida. No se dan cuenta que en las manos del Señor estuvo la creación, pero en las manos del Señor está la destrucción de lo que Él creó para establecer su reino en cielos nuevos y tierras nuevas. Ese es el punto de ese pasaje. Punto número 1 del sermón. Sea amable y vuelva a leer conmigo el versículo 9 para ver que el Señor está siendo paciente para edificar su reino. Dice así Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez que Pedro destruye el argumento de la burla de estos herejes gnósticos, él cimenta la verdadera fe del creyente y les dice: el Señor no se está tardando, el Señor no está actuando como algunos dicen. Esa burla no tiene fundamento en el plan de Dios, porque Él está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que hace Pedro para desarmar el argumento engañador de los gnósticos y su burla es decirles: el Señor no se retarda, el Señor está reinando cuando retrasa su regreso. Él es rey en el manejo de los tiempos. Porque Él es el que hizo la tierra y Él es el que la destruirá para hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Frente a la hereje intención de los falsos maestros que impulsan a los verdaderos creyentes al desánimo y desesperanza,
diciéndoles que el Señor no regresaría, es que el apóstol Pedro confirma a los hermanos, explicándoles que el Señor no retrasa su promesa, a pesar de que algunos que se burlan la tengan por tardanza. Pero entonces, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve ya? Porque está siendo Señor. Y es esa la relación que ellos no tienen. No tienen relación con el Señor porque desprecian su señorío. Pero si Cristo no volvió hoy es porque está siendo Señor en la edificación del reino que Él estableció en su primer venida. Pedro le afirma a los creyentes que el Señor nunca falla a sus promesas. El Señor vuelve, Él lo ha prometido. Pero si hay un tiempo de espera es porque Él está siendo Señor en el dominio de ese tiempo. Él pacientemente está edificando su reino, mi amado hermano. Tú tienes conexión con el reino, por eso Pedro los llama a que se aferren a la doctrina que predicaron los apóstoles, a que sigan creyendo en la esperanza de la vida eterna y a que esperen al Señor, porque no deben dejarse mover por la burla de estos herejes maestros falsos, gnósticos, que los llevaban a la desilusión. El Señor no falla a sus promesas. En Números capítulo 23 y el versículo 19 dice la palabra así, te invito a que lo busques. Número capítulo 23, versículo 19, búscalo en tu Biblia. Dice así la palabra del Señor, Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando el Señor dice vuelvo, Él vuelve. Pedro le está diciendo a los hermanos, confíen, Él no se está demorando. Él está siendo Señor dentro de la espera. Ustedes son la prueba. Ustedes son miembros del reino que Él está edificando. Aférrense a Él. No duden. No se dejen mover por la burla de los herejes. El Señor sí vuelve porque Él lo ha prometido. Los dichos de Dios son irrefutables. Sus promesas son acciones seguras que ocurrirán a su debido tiempo. Y es la misma afirmación con la que el escritor a los Hebreos llama al pueblo de Dios a gozarse de la promesa, de la esperanza, de la gloria eterna. El escritor a los Hebreos sacude la solapa de los cristianos que se decaían justamente por la mofa y la burla de los herejes. Y en Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Números dice, Dios no miente. Hebreos dice, el que prometió volver es fiel. Hay una esperanza de vida eterna. ¿Qué está haciendo el Señor al no venir ya? Nos está sometiendo a la tensión de tener que seguir soportando las pruebas de esta vida tan duras. Y bueno, en cierto sentido, Él no va a dar una carga mayor de la que podemos sobrellevar. Pero la verdadera intencionalidad de Él es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una paciencia del Señor por la cual Él no retorna, y esa paciencia es edificante. El Señor está siendo Señor cuando se demora, porque es el Señor de la paciencia para que se complete en el reino el ingreso de los redimidos. Con esta afirmación Pedro se encarga de derrumbar la mentira de los herejes.
Está mostrando a Cristo como el Señor que gobierna aún sobre la tardanza. La tardanza está en sus manos. En tus manos están mis tiempos. Gloria a Dios por el texto del Salmo. Cristo no se tarda, dice Pedro, sino que Él está edificando su reino. Cada día que pasa, mi amado hermano, y que el Señor no regresa, es un día más en el que el Señor te invita a que seas parte activa de su reino, en la predicación del Evangelio, en el ejercicio de tus dones, en el amor por la venida de Cristo que debe impulsar la predicación a los perdidos. El Señor está controlando el retorno e invitándote a ser parte de la construcción del reino. El Señor es rey de su reino. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un número de escogidos del Padre en la eternidad que fue determinado antes de que el mundo fuese, y estos deben ser despertados por el Espíritu Santo, deben nacer del Espíritu, y todos estos nacen del Espíritu en el tiempo exacto de Dios, y hasta que no se complete el número de los escogidos del Padre dentro del reino, el Señor no retorna. ¿Qué quiere decir esto? Al menos hay uno que necesita que le hables. No sé cuál, pero está. Hay alguien que todavía no entró, porque si ese hubiese entrado, no estaríamos en esta realidad. Este mundo no existiría. El Señor, que es el Señor creador de los cielos y de la tierra, es el Señor del que destruirá los cielos y la tierra para hacer cielos nuevos y tierras nuevas. El Señor te está invitando en esta mañana que estés dentro de su reino, pero de una manera activa. Si Cristo no vino, es porque falta alguien que debe oír tu predicación. Dicho de otra forma, Cristo mismo en su tardanza soberana está cumpliendo su promesa. En San Mateo 16:18 Él la dijo: y yo también te digo, tú eres Pedro, el que nos predica, que Cristo no se tarda. Cristo mismo le dijo a ese Pedro, al autor de la carta: tú eres Pedro y yo voy a edificar sobre esta roca mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está el reino de Cristo en su iglesia. Es un reino espiritual, su reino no es de este mundo, pero hay gente que tiene que entrar a la iglesia. Son los escogidos del Padre que deben entrar a la iglesia. Por eso Pablo, entendiendo la doctrina que estoy predicando, él dice: si yo hay algo que sufro en mis viajes misioneros, en pasar persecución, en estar expuesto a la muerte, en estar expuesto al hambre, en andar con andrajos, en no estar bien vestido, en estar tirado en un barco esperando con rayitas, marcando para ver si vivimos o no 21 días, sin esperanza de vivir. Si hay algo que a mí me mueve, es el amor por los escogidos. Ese es uno que trabajaba dentro del reino, transpiraba la camiseta del reino. ¿Por qué? Porque amaba a los que Dios ama, sus escogidos. Una persona que no predica no puede tener mucha ilusión de esperar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un buen vínculo con el Señor. Una iglesia que no evangeliza no tiene un buen vínculo con Cristo, porque Cristo mandó a ser discípulos a todas las naciones y que salgamos en la autoridad que el Padre le dio a Él. Él es el Señor. Él gobierna los tiempos. Y si hubiese entrado el último escogido, no estaríamos acá. Ya estaríamos en la gloria, en el casamiento eterno, en cielos nuevos y tierras nuevas. Pero todavía falta tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay un impío más por convertirse. ¿Cuál será? ¿Te interesa? Averigualo, salí. Esta promesa viene siendo confirmada a partir de su ascensión a la gloria.
desde donde Él reina. Él reina sobre su pueblo, sentado a la diestra del Padre, y sigue edificando su reino. Él lo prometió en Mateo, pero Él lo confirmó después de su ascensión. En Hechos 2:47 Él dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor prometió edificarla. El Señor trae de la mano a los escogidos cuando la iglesia va y predica. Ellos estaban guardando la doctrina de los apóstoles. Esto es una forma maravillosa de predicar. Tenían una vida doctrinal. Tenían comunión los unos con los otros, partían el pan y vivían en la oración, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, al punto que la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que impactaba a la sociedad, porque los demás veían que la gracia de Dios estaba en ese grupo de personas. Ellos hablaban del Señor, pero vivían al Señor, y el Señor de la mano les llevaba a la gente. Pedro les alienta a los hermanos, haciéndoles notar que Cristo reina. Él es el Rey, Rey sobre los tiempos, Rey sobre su reino, Rey sobre sus salvos. Todos dependen de Él. Pablo le escribe a los romanos y él les enseña en el capítulo 11, el versículo 25 y 26. Te invito a que lo leas. Romanos 11, 25 y 26. No les voy a hacer leer todos los textos simplemente porque debo cuidarme con el tiempo, pero sí algunos. Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La palabra está hablando de que deben entrar la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Hay toda una teología de sustento allí, pero esto, en una interpretación del contexto escritural, es que se completa el número de los redimidos, tanto el remanente fiel de Israel como los gentiles escogidos, que deben entrar a formar parte de el reino de Cristo. Entonces, en este primer punto entendemos que Cristo no se tarda, sino que Cristo reina sobre el tiempo. Pedro les invita a recordar con su limpio entendimiento que al ser salvos están unidos por gracia a ese reino eterno que está siendo edificado por el Señor, hasta que se cumple el tiempo indicado por su Padre y Él regrese para establecerlo definitivamente en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, tal como Pedro lo acaba de decir en el párrafo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El apóstol Juan se encarga de mostrar que Cristo es el promotor de establecer cielos nuevos y tierras nuevas cuando viene por segunda vez, en el libro de Apocalipsis. Pero entre tanto llega ese día. El Señor nos está llamando en esta mañana a través del párrafo de Pedro a que vivamos una vida consistente como hijos del Rey. Y una de las consistencias como hijos del Rey es vivir en esperanza. Debemos vivir en la esperanza de la vida eterna. Debemos vivir esperando al Señor. El Señor no se tarda, solo construye su reino. Por eso no ha vuelto. Pero estando ligados a la construcción del reino y siendo tú mismo uno más dentro del reino, debes vivir como hijo del Rey. Estamos yendo camino hacia cielos nuevos y tierras nuevas
donde mora la justicia. Esa es la vida justa que cada creyente debe vivir. Una vida de justicia acorde al reino que se ha de instituir. Hay creyentes que piensan que el reino va a ser establecido cuando Cristo venga. ¿Y qué hace Cristo hoy como Señor sobre tu vida? El reino, Él lo inició en su primer venida. El reino está activo, no está totalmente establecido porque todavía falta que sea purificado y que sea limpiado. Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya estamos dentro del reino, somos sus hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un establecimiento de ese reino futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, segunda venida, seremos semejantes a Él, vidas transformadas, porque le veremos tal como Él es. Rostro cara a cara con el Señor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, le ocurre algo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que entiende la venida de Cristo, verdaderamente, vive una vida de transparencia, vive una vida de santidad, vive como hijos del Rey hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque está dentro del reino. Cuando la palabra habla de que la vida del creyente debe ser justa, es porque su reino es un reino de justicia. Cuando la palabra de Dios habla de que como hijos del Rey debemos vivir una vida de santidad, es porque su reino establecido será un reino de santidad y de justicia. Juan entonces hace entender que para la persona que entiende que Cristo viene a establecer de manera definitiva el reino que Él inició cuando vino por primera vez, lo lleva a vivir una vida de justicia y santidad. Es por eso, mis amados, que el Señor nos llama en esta mañana a vivir como hijos del Rey hasta que Él venga. En segundo lugar, el Señor está preparado para volver y purificar su reino. No solamente que Él no se retarda, no solamente que Él lo está edificando, sino que Él está preparado para retornar y purificar el reino que ya inició. Sea amable y vuelva a leer conmigo el versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es claro el mensaje, el Señor no se tarda, está controlando el tiempo como Señor, pero Él está preparado para ponerle punto final a todas las cosas que los creyentes normalmente aman. Este párrafo es un misil al amor que los cristianos tienen por la tierra que pasará. ¿Por qué Pedro dice todos los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas? Porque eso es lo que va a pasar, es literal. Si nos habla la palabra en la revelación de Juan que los cielos y la tierra que se ven ahora ya no existirían más o no existen más, es porque coincide con lo que Pedro dice. Juan dice que los cielos y la tierra que se ven no van a existir más, que habrá una nueva modalidad de cielos y de tierra. Y Pedro dice, los elementos van a ser deshechos y se van a fundir, y lo que se ve ahora no va a ser más. Y el que está controlando el tiempo para la transición del mundo actual a la gloria establecida, al reino definitivo, es Cristo, es el Señor. Entonces está diciéndonos la palabra lo que acabo de decirles. Él está preparado para volver a juzgar y a limpiar su reino. El reino está activo.
Pero en ese reino hay cizañas, hay personas dentro de ese reino que deben ser limpiadas. Ese es el mundo de los impíos, ese es el mundo de los malos. Por eso el Salmo 1 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Los impíos han de ser sacados de su reino. En Mateo capítulo 13, el versículo 40 y 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El Evangelio de Mateo muestra la línea de la transición entre el siglo presente y el siglo venidero. Y en esa línea de transición, el acontecimiento es el retorno de Cristo. Lo que está explicando Mateo es que el fin de este siglo va a ser un fin en donde el Señor enviará a los ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dicho de otra manera, Pedro está relatando este evento. Cuando el Señor venga, los elementos de este mundo arderán. La transición va a ser destruir la tierra caída en el pecado para establecer una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia. El reino iniciado por Cristo en su primer venida será establecido allí posterior a que Él juzgue definitivamente a los impíos. ¿Qué está haciendo el Señor? No se tarda. ¿Y qué está haciendo el Señor hoy? Está preparado para venir a juzgar. Y es un gran llamado a la iglesia a que sepa cómo debe vivir hoy hasta que llegue ese momento. Debemos vivir como hijos del Rey hasta que Él vuelva. La misma enseñanza fue confirmada por Pablo al formar a Timoteo cuando le dice en 2 Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todos dicen lo mismo. El Evangelio dice claramente: mandará sus ángeles, recogerán a los impíos, los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y ahí será el crujir de dientes. Algunos tendrán la reacción de pedir clamor, otros tendrán la reacción de golpear diente con diente porque seguirán conservándose en su propia dureza de corazón, pero ambos están fuera del tiempo de la redención y serán echados al lago de fuego. El Señor está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es claro que en las Escrituras está diciendo que el mismo Señor aparecerá para administrar el juicio final. Él es el Señor de su reino. Y tu vínculo con Él te debe llevar a que vivas hoy una vida de santidad, como hijos del Rey, hasta que Él venga. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el versículo 15 al 17, nos da el secreto para vincular los mandatos del Nuevo Testamento con esta verdad. ¿Por qué Pedro les está diciendo a ellos: el mundo que se ve tiene un final? Está administrado su final por el mismo Señor que está reinando, y el final del mundo que se ve es destrucción.
¿Por qué les dice esto a ellos? Porque los que se mofan del retorno del Señor aman la tierra, aman la carne, son impíos, ellos quieren disfrutar de la vida. En los pasajes anteriores ha hablado Pedro y nos ha mostrado la verdadera identidad de ellos. Eran personas lascivas, con adulterio permanente en su corazón. Ellos querían disfrutar el tiempo carnal y terrenal, sin interesarles el señorío de Cristo sobre ellos. Pero Pedro les habla y les dice: se burlan del Señor, no es Señor de ellos. Y lo que ellos aman, el Señor los va a destruir. Lo que ellos aman, que es el mundo, el Señor lo va a destruir. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Pedro? Dice lo mismo a dos auditorios distintos, con palabras diferentes. Pedro le dice a los hermanos: escuchen, primero, el Señor no se tarda, solo está administrando el tiempo de su retorno. Segundo, el Señor está esperando para venir a juzgar, y en su venida va a destruir el mundo que se ve. No sigan detrás de la invitación de ellos que los llevan a que pequen y disfruten de este mundo. ¿Qué dice Juan? Dice lo mismo, pero de otra manera: no amen al mundo. No amen las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ahí está diciéndoles lo mismo que Pedro. Este mundo va a pasar, va a ser deshecho. Decime, ¿cuál es tu mayor interés hoy? ¿Aumentar el capital? ¿Cuál es tu mayor interés hoy? ¿Apilar propiedades? ¿Cuál es tu interés hoy? ¿Llenarte de títulos? ¿Cuál es tu interés hoy? ¿No es esperar al Señor, que está esperando simplemente que el último escogido entre para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? ¿Qué te llama el Señor a hacer? El Señor te llama en esta mañana a vivir como un hijo del Rey hasta que Él venga. ¿Cómo vive un hijo del Rey? Sin amar a este mundo. Y es por eso que cuando Pedro les aclara de que el Señor es Señor sobre los tiempos y de que el Señor va a destruir este mundo y de que está esperando para venir a juzgar a los que aman a este mundo, a los impíos, a los que no tienen vida en su interior, a los que piensan y dicen que esta es la única vida y muerto el perro se acabó la rabia, a los que dicen que hay que disfrutar la vida porque es una sola, y claro, para el que no tiene esperanza de gloria, seguro que la vida es una sola. Pero el Señor llama a la iglesia a que entienda que el Señor está esperando el momento para venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué nos dice? Debemos vivir como hijos del Rey hasta que Él venga. Y entonces es el punto 3 del sermón. Él nos desafía a vivir hoy como herederos de su reino. Lea usted nuevamente el versículo 10 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tiene una conexión la forma de vida con lo que yo creo de este mundo. Lo que yo creo de este mundo va a delimitar mi forma de vivir en el mundo. Si todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no debes andar en una santa y piadosa manera de vivir?
La actitud es esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, ¿qué cosa? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro está presentando lo que el mismo Juan ha dicho. Los que tienen la esperanza del retorno del Señor viven una vida santa, están esperando al Rey que vuelva, están esperando lo que vuelva a destruir todo lo que es el centro de la tentación y de la perdición, un mundo caído, esta tierra visible en donde está sentada la práctica del pecado. Los verdaderos creyentes, hijos del reino, viven esperando el retorno del Señor y entonces viven procurando no tener mancha, siendo irreprensibles y conduciéndose en paz. Pedro ya lo viene diciendo antes, en la primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 11, él les dice a los creyentes amados: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En su primer carta mencionó que los creyentes son peregrinos en este mundo y el dolor más grande es ver las iglesias llenas con personas aferradas a este mundo, con amor por el mundo, que los lleva a limitar la profundidad del ejercicio de sus ministerios, con amor por este mundo que los lleva a limitar la carrera creciente en santidad que deben tener hasta que Cristo venga. Son cristianos que aman al mundo. Juan dice: no ames al mundo porque el mundo pasa y pasan sus deseos. Pedro les dice a ellos: los que se mofan de la venida de Cristo no entienden que el Señor va a destruir este mundo. También en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 15, Pedro aclara y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos vivir como hijos del Rey hasta que Él venga. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo vive un hijo del Rey? Vive en santidad hasta que el Rey, que es santo, venga. ¿Cómo hace para no deslizarse? No ama al mundo porque el mundo va a ser destruido. Tiene su mente, tiene su meta puesta en el encuentro, en el retorno, en la transición de un mundo caído a un mundo renovado, cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Tiene su mente en la promesa del Señor, la esperanza de la vida eterna. Entonces, no vive en el pecado. Está bajo el reinado de Cristo. Y cuando los amigos del mundo invitan a que tú pruebes las cosas del mundo, no las pruebas. ¿Por qué? Porque tú eres un extranjero y peregrino sobre la tierra. Vivamos como hijos del Rey hasta que Él venga. El creyente está más abocado hoy en satisfacerse en este mundo que en predicar el Evangelio. El creyente está más abocado hoy en alimentar su orgullo personal, más que en vivir una práctica de constante mortificación de su pecado. Y si invocáis por Padre, dice Pedro, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de esta peregrinación. Pablo apunta, Pedro, a la pureza del corazón. Pedro apunta a la pureza del corazón. Los que son de Cristo deben tener un corazón puro. Es una obediencia natural a su Señor. Están dentro del reino de un Señor que es santo. Por eso revisan sus intenciones, revisan sus pensamientos,
sus acciones, viven durante toda la espera hasta el retorno del Señor en un trabajo responsable de mortificación de sus propios pecados. Analizan las intenciones con las cuales actúan. Pedro les dice a ellos: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ya que es el mismo Señor al cual perteneces que le va a poner punto final a este sistema para trasladarlos a cielos nuevos y tierras nuevas, ¿cómo no deben vivir ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Pedro de esta manera destruye el argumento gnóstico del dualismo. Los gnósticos que se burlaban de la venida de Cristo decían: vive el libertinaje, lo que tú haces con el cuerpo no le afecta al alma. Ellos tenían esta convicción dualista en donde el cuerpo y el alma estaban separados. El cuerpo era netamente malo, pero el alma estaba conectada con lo bueno. Entonces, lo que se hacía con el cuerpo no llegaba a afectar al alma, y por eso ellos pecaban libertinamente. Pero Pedro le dice a la iglesia: los que esperan al Señor viven en santidad. Si tú en esta mañana estás abrigando pecado en el corazón, ya sea por un amor desmedido hacia el mundo, ya sea por ser amigo del sistema o amigo de los amigos del sistema, en realidad debes saber que eres un hijo del Rey y que debes esperar en santidad al Señor hasta que Él venga. La manera práctica de vivir en santidad es la mortificación permanente del pecado en nuestras vidas, pidiendo perdón en arrepentimiento y fe al Señor para que Él purifique. Y cuando el Señor venga, entonces dará a cada uno su corona. A los que han vivido durante toda la vida terrenal como extranjeros y peregrinos, el Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A los que han vivido amando al sistema, como habitantes de este mundo, bajo el pecado descontrolado de las malas intenciones y de las malas acciones, el Señor les dirá: malditos al fuego eterno. Y en esta mañana quiero llamar al auditorio a la reflexión. Puede haber aquí en este lugar alguna persona que está bajo un templo pero fuera del reino. No tiene verdadero vínculo con el Rey porque aún vive en sus pecados. El llamado de la palabra en esta mañana es que te arrepientas de tus pecados y pidas perdón al Señor, porque Él es el justo juez que está preparado para venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si aún vives en tus pecados porque no has recibido a Cristo en tu corazón, porque aún no te has arrepentido de vivir en contra del señorío de Cristo, haz un alto en esta mañana y escucha el llamado del Señor. Arrepiéntete de corazón delante de Él y pide perdón. Y en esta mañana pasarás a formar parte de los hijos del Rey. En esta mañana hemos visto 3 verdades que apuntan a una misma realidad. En primer lugar, el Señor no retarda su promesa, Él es Señor del reino. En segundo lugar, Él está preparado para venir a juzgar a los impíos y a limpiar su reino. En tercer lugar, somos llamados a vivir en santidad y piedad hasta que Él venga. Mis amados, que la iglesia en Saldán espere al Señor como hijos del Rey.
en santidad y piedad. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque somos hijos del gran Rey y estamos dentro de un reino que se ha de establecer de manera definitiva y final en el retorno del Señor. Pero si hay algo que deseamos, es que cada persona pueda ver a Cristo en nosotros, que podamos vivir el carácter de Cristo como hijos del Rey hasta que Él venga, que podamos verdaderamente mostrar que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, que podamos vivir la llenura de Cristo sin necesitar llenar nuestra alma de las cosas que perecen. Señor, lleva a tu iglesia a que haya arrepentimiento y confesión de pecado en esta mañana. En personas que quizás están dentro del reino, pero abrigan su pecado en esta mañana. Llévalos al arrepentimiento y a la fe. Señor amado, clamamos para que la iglesia sea una antorcha encendida en medio de una ciudad que está en tinieblas, y que muchos de los que son escogidos del Padre que puedan estar en esta zona sean traídos por ti para estar dentro del reino. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.